Seguimos hablando de fe y hemos tomado los pasajes de Éxodo 14 del 1 al 31. Es un emocionante capítulo que nos va a llevar a comprender un poco acerca de la realidad que vivió Moisés, de quien vamos a aprender ahora en un momento crucial de su vida. Voy a tomar la lectura del versículo 13 al 16 para poder tomar como base esos textos, y luego vamos a entrar en lo que es la explicación del capítulo entero. Dice así la bendita palabra del Señor. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano y sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cuando leemos estos pasajes vemos cosas asombrosas. Uno, en medio de toda una turbulencia que ahora le explicamos, el pueblo de Israel acababa de salir en una forma victoriosa después de las 10 plagas de Egipto. Y ahí, en esa circunstancia, el pueblo se va, y cuando están ya varios días de salido, viene la gente, se le acerca a Faraón, el odio que llevaba dentro hacia el pueblo de Israel lo impulsa a tomar venganza. Dice: ¿por qué quisimos esto? ¿Por qué lo dejamos a este pueblo ir? ¿Por qué no vamos en pos de ellos y los exterminamos de una vez? O los traemos o los exterminamos. Entonces, con ese hecho, ellos se van persiguiendo al pueblo de Israel. Llegan hasta Israel se había estacionado en un lugar que se llamaba Pi-Hahirot, que significa la puerta de la libertad. Mire usted, interesante cuál es el nombre de este pueblo. Y ahí estaba enclavado el pueblo de Israel esperando las instrucciones del Señor. Por un lado estaba el mar inmenso, el desierto interminable, metido así como en una encrucijada, esperando qué instrucciones daba el Señor para seguir adelante. Y en ese momento es cuando toma la decisión el pueblo de Egipto, es decir, bajo el mando de sus comandantes y el comandante jefe, el rey de Egipto, el faraón. Y Faraón dice: vamos a llevar 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, sus capitanes, la caballería y todo el ejército, y fueron a alcanzarlo. Era una circunstancia bastante difícil. La inmensa cantidad de soldados que iban, y los otros sí era un pueblo, si bien era un pueblo numeroso, pero no estaban preparados en ese momento, estaban en desventaja, porque estaban con mujeres, con niños, sus animales, sus enseres, todas sus cosas que pudieron llevar y sacar de ahí. Entonces estaban acampando en el mar, cerca al mar. Y cuando los hijos de Israel, dice la palabra del Señor, vieron que venía el ejército del faraón, comenzaron a temblar, comenzaron a temer, y no solo eso, comenzaron a murmurar contra Moisés. Le decía: no es esto lo que nosotros te decíamos, nos vas a sacar de aquí, es mejor que moramos en Egipto, porque por lo menos aquí hay donde nos entierren, allá nosotros vamos a quedar a expensas de las fieras del campo, porque no hay manera de escapar de allá. Y se rebelaron contra Moisés en esos momentos. Yo me imagino ese Moisés con todo
su nerviosismo, con toda una carga que llevaba adelante. Estaba él tratando de escuchar la voz de Dios. Estaba él tratando de proteger y de sacar a un pueblo de esclavitud, y tenía un ejército numeroso que venía en pos de ellos, y todavía una multitud de personas que daban pena que algo les llegase a suceder y sentirse culpable, y más encima tenía al pueblo que se rebelaba contra él. Ha de haber sido una situación bastante complicada, bastante difícil, porque no se ve que Moisés esté orando, digamos, ¿no? Pero sin embargo, él saca fuerza de lo más profundo de su ser y dice, no temáis, estad firme y vedlad que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre lo veréis. O sea, Jehová va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, mire usted la circunstancia un poquito de lo que este hombre estaba viviendo y cómo tiene que confrontar y sacar fuerza de donde no había. Todo parecía que estaba perdido, no había esperanza, como ahora tampoco nosotros estamos viendo que hay esperanza para nosotros, pero sin embargo hay que poner toda la confianza en el Señor. Tenemos que actuar como Moisés en ese momento: estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará por vosotros. Pensemos por un momento en aquella circunstancia tan difícil, porque por un lado dijimos tenían el desierto interminable, inhóspito, desolador, o sea, tener que volver otra vez por ahí, huir por el desierto no era la mejor solución, porque seguramente los egipcios lo alcanzarían. Por otro lado, estaba el ejército egipcio sediento de venganza, dispuesto a terminar con ellos. Y finalmente nosotros vemos el mar con sus inmensas aguas que azotaban las rocas, y no deja de impresionar la cantidad de agua. Meterse ahí, puede pensar uno, es terminar ahogado totalmente. ¿Y qué va a arriesgar usted su vida con sus niños? Era un momento desolador, y todavía encima, si agregamos nosotros el balido de las ovejas, el grito de los animales, los gritos desesperados de tantos niños atemorizados, de miles de niños atemorizados, era bastante complicado. ¿Cuántas veces usted ha pasado esta circunstancia? Yo pienso que así en ese extremo, por más difícil que sea nuestro problema, no lo hemos pasado. Pero nosotros contextualicémonos un poco y pensemos desde nuestra perspectiva. Estamos nosotros en una situación así difícil. A veces la arena y el viento que soplan en la vida, las tormentas de la vida, nos llegan a cegar los ojos, y ya no podemos contemplar la hermosura de la naturaleza, ya no podemos contemplar la vegetación, las nubes, el hermoso cielo azul. Ya no podemos sentir la suave brisa. ¿Por qué? Porque todo para nosotros ya nos es molesto. Es decir, si sale el sol, a veces decimos el sol está feo, está caliente, hace calor. Si hace frío, tampoco no estamos contentos, no hay satisfacción. Si se nubla, declaramos que el día es bastante feo. Y así corren nuestros días en una continua queja. ¿Por qué? Porque la arena que ha cubrido los ojos, nuestros ojos, debido a las tormentas de la vida, nos han cegado y no nos permiten ver lo hermoso y lo maravilloso de lo que está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque ya todo es molestia, hemos perdido la paz y hasta el deseo de vivir muchos de nosotros. Esas son circunstancias que muchas veces nos toca vivir. Pero eso respecto a la arena del desierto. Y ahora hacemos la aplicación respecto a los enemigos. Mire, delante de ti, cuando estamos en momentos de angustia y de desespero, nuestras emociones están bajo presión por las mismas circunstancias de la vida,
Solo podemos ver alrededor las personas que se nos oponen, las personas que no nos dan palabra de aliento. Parece que todo estuviera en nuestra contra, porque las cosas no nos salen bien, el negocio no sale, no sabemos qué hacer para seguir enfrentando la vida. Las heridas de nuestra alma solo te hacen ver que te quieren destruir, y como está cegado uno no puede ver la mano amiga que se extiende, sino todo para nosotros es zozobra. No estamos viendo las oportunidades que tenemos en la vida. Terminamos ahogándonos en un mar de lágrimas que muchas veces ya no salen de nuestros ojos las lágrimas, porque hemos llorado tanto o hemos sufrido tanto que ya no salen ni siquiera lágrimas de nuestros ojos. Y esas lágrimas, en lugar de salir por los ojos, lastiman nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las lágrimas son saladas, y al mismo tiempo, cuando el corazón está herido, esas lágrimas llegan a herirnos y a lastimarnos más. La falta de conocimiento, la incredulidad, la dureza del corazón, solo lo que nos hace ver son las imposibilidades de la vida, y terminamos compadeciéndonos a nosotros de nosotros mismos, es decir, pobrecito de mí, Dios me ha dado la espalda, o qué será de mi vida, y nuestro corazón termina endurecido realmente, porque ya no hay esperanza, no vemos las esperanzas. Si a veces no nos rebelamos abiertamente con Dios, es por el inmenso amor que nosotros tenemos, pero en realidad ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar la vida. Solo podemos mirar al buen cristiano que hemos sido nosotros y nos quedamos ahí, expectantes, dolidos. Soy limpio, soy puro, pero el Padre por alguna razón no me escucha, por alguna razón Dios se olvidó de mí. ¿Qué debo hacer? He perdido las esperanzas, ¿no? Lo que te estoy compartiendo es acerca de la fe, ojo, ¿no? La fe que vence el mundo, la fe que te hace salir de un lugar de esclavitud y te lleva a niveles que ni siquiera has pensado ni has esperado. Si has llegado al borde de la desesperación, y si estás en el desierto y solo ves enemigos a tu alrededor, y si encuentras ahogándote en un mar de lágrimas, escúchame. Si has llegado al punto y no quieres pasar por esto, si tú no has llegado a este punto y no quieres pasar por esto, también escúchame. Quiero decirte que Satanás ha querido destruir tu vida y te ha llevado a permanecer ignorante para que no conozcas este medio precioso que es la salvación. Este medio que te va a levantar, que te va a fortalecer, que quiere que aprendas a comunicarte con Dios. Y has llegado a tu vida, o sea, cuando tú contemplas esto, cuando aprendes a vivir de esta manera, vas a llegar al valle de la bendición, vas a llegar a tu tierra prometida. Dios te va a levantar y te va a tomar de la mano, porque Él siempre está presto a ayudarnos y a socorrernos. Qué difícil debe ser esperar algo de Dios cuando uno está en circunstancias así de difíciles, ¿no? Qué difícil debe ser. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que usted se encuentra, fíjese un poco cuál es el momento que está viviendo, analice un poco su vida, pero volvamos un ratito a Moisés. ¿Cómo se encontraba él? Que no solamente tenía el desierto, que no solamente tenía el enemigo, que no solo tenía el mar frente a él, sino también tenía una multitud de personas a las cuales estaba protegiendo, y además lo presionaban a hacer algo, ¿no? Los hombres temían por sus vidas, las mujeres miraban las circunstancias, miraban a los hijos, cómo proteger a sus hijos.
yo me pongo a pensar en ese momento, debe ser un momento bastante difícil. Toda la gente que ovacionó, que gritó, que se sintió feliz de haber partido, de haber salido a Egipto, de Egipto. Entonces, ahora se rebelaba contra Moisés. El balido de los animales, que imagínese usted, porque la gente cuando está en apuro, en aflicción, comienza a presionar las cosas, no sabe qué hacer, se mueve de un lado para otro. Los animales cuando ven el peligro también se alarman. Un cuadro desesperante. No había ni siquiera cómo pensar en escapar del enemigo. El pueblo que antes lo había victoriado por los milagros en los momentos que estaban mirando y contemplando los milagros que el Señor hacía a través de la manifestación gloriosa de su poder, ahora se había convertido en una histeria colectiva, en momentos difíciles. Los que antes decían, este es un verdadero siervo de Dios, que Dios lo envió para sacarnos de este lugar de esclavitud, ahora sin embargo lo estaban culpando por la desgracia que les venía, que lo amenazaba. Y amenazaban con matarlo. Moisés no solo tuvo que soportar la murmuración de una persona. A veces una persona murmura contra nosotros y nos queremos morir. Eran miles de personas, ¿no? Aquí hay que ponerse a pensar un poquito, ¿no? ¿Cuál sería el estado del corazón? Porque aquí hay una cosa, no se lo ve en ningún momento a Moisés. En ese preciso momento no dice la Biblia que Moisés estaba doblado orando, no, pero sin embargo el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? En ese preciso momento de angustia y desespero, ahí lo vemos a Moisés, nosotros, o Dios hablándole a Moisés, diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que internamente Moisés estaba él buscando una solución. Él no tenía ya un plan diseñado. Él actuaba conforme Dios le iba indicando. Él iba a cambiar, vas a sacarlo, vas a llevar por aquí, vas a hacer esto. Y a veces Dios nos habla y nos dice, vas a ir a tal lugar y vas a hacer esto. Y en el lugar recién comienzan a acontecer cosas y es ahí donde uno tiene que decir, Señor, ¿y ahora de aquí qué hago? Y es el momento en que estamos viviendo un momento bastante difícil. Bueno fuera saber qué es todo el diseño de lo que vamos a hacer, pero son circunstancias donde estamos esperando que Dios nos hable para saber qué hacer. En nuestra nación ahorita no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que tenemos que hacer en este momento es estar quietos y esperar viendo la salvación que el Señor va a hacer por nosotros. También en las naciones del mundo no sabemos qué va a pasar. Y aquí el Señor dice, Moisés dice, estad firmes, estad firmes. Es decir, no se dejen mover de la fe, no se dejen mover de lo que ya conocen ahora, sino más bien entren un poco más en intimidad con el Señor y estén firmes esperando de lo que Él va a hacer, ¿no? Ahí vemos nosotros cuando uno comienza a actuar de esta manera, Dios actúa con hechos que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar que Él iba a hacer y cómo iba a actuar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Moisés lanzó esta palabra y dice todavía, Jehová va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire usted, en esta circunstancia, el Señor va a pelear por nosotros. Él nos sacó de una esclavitud, a nosotros estoy hablando, a nosotros como pueblo de Bolivia, nos sacó de un lugar de esclavitud y Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Difícil, ¿no? Dice, pastor, usted está loco. No, Señor, tenemos que aprender a confiar que Él nos dio la libertad y Él lo va a mantener. Él se va a mantener en esa postura de darnos la libertad para que
Si tenemos palabra de que va a haber un gran avivamiento, lo va a haber. Y vamos a salir adelante como pueblo boliviano. Hagamos lo que está de nuestra parte. Y nuestra parte es orar. Nuestra parte es intimar con Dios. Nuestra parte es buscarle a Él de cerca. Nuestra parte es clamar. Nuestra parte es a través de la palabra decir textos bíblicos, afirmando en esa palabra, y avanzar con la oración, avanzar con la evangelización, no quedarnos quietos. Aquí sí dice, estar firmes. Estar firmes no quiere decir estar sin hacer nada. Estar firme es firme en tu creencia, firme en tu posición, firme en tu fe, que Él va a hacer lo demás. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, entonces Él se encarga de lo demás. Asombrosamente, nosotros vamos a ver qué es lo que acontece, ¿no? Dice la palabra del Señor de que el ángel de Jehová que iba delante, la nube que iba guiándoles, siendo luz y siendo sombra cuando se necesitaba, ahora hacen algo durante la noche. Cuando el pueblo de Egipto acampó esperando el momento de atacar, es decir, entonces sucede algo maravilloso. Moisés dijo lo que tenía que decir, se aferró de la palabra que Dios le había dado, como nosotros debemos aferrarnos de las palabras que hemos recibido, de las profecías que hemos recibido. Entonces dice que el ángel se fue en pos de ellos. La nube también se puso atrás, y que para los egipcios era tiniebla y para los hijos de Israel era luz. Y que en toda la noche no se pudo acercar el pueblo de Egipto, no pudo acercarse el pueblo de Israel. Y ahí es donde él agarra y le dice, ahora extiende tu vara y di al pueblo de Israel que pase, y ellos van a pasar en seco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Extendió la vara, y toda la noche vino un viento recio, un viento que sopló, una brisa suave que sopló y dividió el mar en dos. Y dice la Biblia que parecían muros a la izquierda y a la derecha, y el pueblo pudo pasar en seco. En aquella noche pasó en seco. Cuando ya fue tiempo, entonces Dios soltó, y el pueblo de Egipto se lanzó en pos del pueblo de Israel para poder capturarlo, para poder traerlo. Inclusive se atrevieron, viendo esa acción milagrosa, aún así ellos no temieron en ese momento, sino el objetivo era poder alcanzarlos, poder ir en pos de ellos. El objetivo era hacerlo volver y matarlos, porque estaban ellos enfurecidos. Entonces, pero ahí el Señor le hace la rueda de los carros, y nuevamente le dice a Moisés, cuando ya Moisés estaba del otro lado, ahora extiende tu mano y el mar va a volver sobre ellos. Y el mar lo golpeó de tal manera a los egipcios que se terminó con todo el ejército, la caballería y todo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones extremas, ¿cómo estamos? ¿Estamos relajados, descansados? Yo creo que no. Hay ansiedad en nuestra vida, hay preocupación, hay desespero, pero ahí es donde nosotros debemos cuidar los pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque esos pensamientos más tarde o más temprano se van a convertir en palabras o en acciones. A veces palabras que maldicen a otros, palabras que desdicen lo que nosotros creemos realmente en nuestro corazón, o acciones o decisiones que vamos a tomar, y a veces esas decisiones, por más pequeñas que sean, pueden cambiar el rumbo y el destino de lo que nosotros hacemos.
no tenemos que ser derrotistas, tenemos que pensar que Dios siempre va a estar con nosotros y Él nos va a proteger, nos va a tomar de la mano. El apóstol Pablo dice en la palabra algo hermoso, dice en Filipenses 4:8, acá lo tengo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando nosotros pensemos en algo, cuando creamos en algo, cuando hablemos sobre algún asunto, debemos tener cuidado que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y solamente pensar en lo que es digno de hijo de Dios. No olvidemos que somos hijos y todo lo que proclamemos creyendo, eso va a comenzar a suceder, ¿no? Todo lo que pensemos debe ser, como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nosotros vamos mirando, muchas veces lo que oímos de otras personas influye más que lo que influye en la palabra. Lo que vemos hacer a otros influye más y nos seduce y nos lleva a hacer lo que está haciendo la multitud. Como hijos de Dios no debemos proceder así. Nosotros debemos proceder de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Es decir, ¿qué dice la palabra? Así dice el Señor, el que abre camino en el mar, el que reprende la tempestad, el que aquieta los mares, el que llama a las cosas que no son como si fuese. No tengas miedo, mantente firme, no te preocupes, yo voy a pelear por ti. Así está diciendo la palabra. Y muchas veces nosotros hemos deseado hasta no haber nacido porque nos sentimos tan mal, nos sentimos como si fuésemos esclavos, y a veces somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras propias vidas. Quitémonos ese sentimiento de esclavitud y vamos a pensar un poco más como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Agarrémonos de la palabra, no dudemos. ¿Por qué? Porque si es una situación económica, Dios va a suplir tus necesidades. Si es una situación de enfermedad, Él te va a librar. Y si ha llegado la hora de partir y estás en paz con Dios, está firme, Él te va a llevar a su lado. Ahora, querido amigo, hermano, escúcheme bien. Hay momentos que son muy difíciles y uno no deseara seguir más avanzando. Pero quiero decirle, confíe en el Señor. En estos momentos todos estamos mirando la imposibilidad. Pero lo que debemos hacer es enfocarnos que Dios nos va a tender la mano y nos va a dar la liberación que estamos necesitando. Ánimo, agárrese de la palabra, afírmese en ella y el Señor bendiga su vida porque Él tiene promesas para usted y Él las va a cumplir.